Muy bien. El principio de la clase de hoy es hablar de tasas de interés. Nosotros hablamos de tasas de interés cuando dijimos la clase 1 como el costo de la unidad de capital en la unidad de tiempo o el precio del capital en el tiempo. Si como el alquiler o la renta es el precio de la tierra y no es lo mismo alquilar en un campo de La Pampa o alquilar en un campo del sur, los precios van a ser diferentes. Cuando hablamos de capitales, también hablamos de tasas diferentes. Y acá nos vamos a encontrar con lo que se llama el lenguaje de las tasas de interés. O lo que es lo mismo, el arbitraje de los capitales. A ver, yo voy a hacer una operación financiera elemental como por ejemplo un plazo fijo clásico. Me aparece la tasa de interés y en función de la tasa de interés determino en determinado banco o entidad financiera qué monto voy a obtener a 30 días. Quizás en la misma operación financiera en otro banco me van a dar otra tasa. ¿Dónde está la diferencia? En la accesibilidad que yo tenga a esa entidad financiera. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de tasas de interés. Entonces, ¿qué vimos cuando vimos tasas de interés? El régimen simple y compuesto, operaciones sincrónicas, donde la capitalización se produce en el periodo en que está referida la tasa. Nosotros dijimos, esto es muy importante, la tasa no se mueve, no se cambia. Estamos en una operación financiera, sobre todo a interés compuesto, y dijimos, yo no voy a cambiar el tiempo, porque no lo sé cambiar en función de esta tasa. O mejor dicho, al revés. No voy a cambiar la tasa en función del tiempo. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo cambia la tasa en una capitalización o actualización compuesta. Sé cómo cambia el tiempo. ¿Por qué sé cómo cambia el tiempo? Porque el tiempo es lineal. Entonces me voy al régimen simple. En el régimen simple los intereses son proporcionales a la tasa y al tiempo, y a los capitales, y a los montos, y al valor nominal, ya sea interés simple o descuento simple. En el interés compuesto, no. Porque al capitalizar varias veces, aparece otro concepto. Y acá es donde yo voy a hablar de la tasa equivalente. Fíjense que esto, volvemos a traer el cuadrito que vimos en la clase de repaso. Fíjate acá, capitalización compuesta. Capital inicial por 1 más I a la n. Actualización compuesta. Valor nominal, ahora sí utilizo la tasa adelantada, por 1 menos d a la n. Y cuando tengo que hacer una operación, por ejemplo, ese ejercicio que me da de la tasa adelantada del 10%, y me dice cuánto era el plazo del ejercicio. El plazo del ejercicio era 5 años. Y la tasa era del 10% anual. Y dice el 12 durante las 3 siguientes años, el descuento fue de 1000, ¿cuál es el valor nominal? Utilizar descuento compuesto. Fíjate acá que en ese caso, me está diciendo una tasa anual y periodos de fracciones de año, tiempo, unidad de tiempo, año. Por lo tanto, no tengo problema. Pero podría ser distinto, podría decirme, la tasa es mensual y seguimos hablando de años, pero ya la tasa es mensual. ¿Qué tengo que hacer? Decir cuándo. ¿Qué tengo que hacer yo en ese ejercicio si la tasa fuera mensual?
Lo que tengo que hacer, para no equivocarme, es saber que el tiempo es lineal y proporcional entre sí. Entonces yo digo, un año tiene 12 meses, sencillo. Si son 2 años la primera operación y la tasa ahora es mensual, tengo 24 meses. ¿Sí? El ejercicio era así, no me acuerdo. Los 2 primeros años, 24 meses. Y los 3 siguientes años al 12%, pero en vez de 12% anual, como dice acá, tasa mensual, yo digo la proporción, la proporcionalidad del tiempo, no que me cabe duda. Entonces yo digo, son 3 años, tomo 36 meses. La pregunta sería, profesor, ¿yo puedo adaptar la tasa al tiempo? ¿Puedo, teniendo el 10% mensual, buscar una tasa anual que me dé el mismo valor actual? Y ahí es donde entramos con esta materia en esta unidad. Y aparecen estos dos conceptos, que es ¿qué? Concepto de equivalencia y concepto de frecuencia. Cuando hablamos de equivalencia, entonces lo que yo estoy buscando es esa tasa que me dé el mismo valor actual que con la tasa original. ¿Está bien? A interés simple eran proporcionales. La proporción no me quita la equivalencia, no deja de ser equivalente, pero además de equivalente es proporcional. Pero en el interés compuesto no son proporcionales, solo son equivalentes. Y aparece el concepto de frecuencia. El concepto de frecuencia, como muchas cosas en finanzas, salen de la física. La frecuencia en física es el circuito que hace una onda electromagnética sobre un punto. La frecuencia es la cantidad de veces que esa onda electromagnética corta el eje. Creo entender que a mayor frecuencia, mayor fidelidad. A menor frecuencia, menor fidelidad en esta onda, lo que se llamaba antes ondas electromagnéticas, las radios analógicas, por ejemplo, o los televisores analógicos, por ejemplo. Hoy con la era digital cambió la situación, pero la función de la frecuencia entonces es la cantidad de veces que ese capital se va a acumular en ese lapso de tiempo. Es el número de veces o subperíodos en que los intereses se adicionan al capital. Entonces, ¿yo qué puedo tener? ¿Qué tipo de frecuencias puedo tener? Frecuencia mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, diaria. ¿Puedo tener frecuencias diarias? Puedo tener frecuencias diarias. De hecho, existen las frecuencias diarias en finanzas. Entonces, aparece este concepto de equivalencia, que ya lo vimos en equivalencia financiera cuando vimos la práctica en el práctico, perdón, la clase 1. Entonces, ¿qué me dicen? Que dos tasas son equivalentes cuando a diferentes capitalizaciones intermedias producen el mismo rendimiento efectivo en cualquier momento. ¿Se acuerdan el ejercicio que dijimos y nos dio 2,19 cuando quisimos capitalizar esta operación financiera donde me daba 31.000 y pico? Y que si yo hacía la proporción me daba 22.000, o sea, me cambiaba el valor. Lo que me está diciendo en esa 2,19, me parece que era así, 219%, que es la clase pasada,
es la equivalente, la tasa equivalente a la tasa dato. En esta parte de la materia nosotros vamos a hacer y a estudiar tasas equivalentes. ¿Qué son las tasas equivalentes? Son aquellas tasas que surgen de la tasa dato y que surgen como consecuencia de buscar una tasa que me pueda representar más claramente la operación financiera. Cuando ustedes van a un plazo fijo y ven esa tasa del 118% tasa de política monetaria, que es la tasa que nos están informando desde el Banco Central, no es otra cosa que una tasa de contrato. Vamos a ver qué tipo de tasa es. Pero cuando yo quiero sacar el rendimiento, yo tengo que utilizar esa tasa haciendo una operación financiera. Cuando hablamos de tasa de interés, entonces, que es este rendimiento, ¿sí? De los transformados de los capitales, ¿está bien? Este es el concepto que va a existir tasa de interés cuando un agente económico cede a otro. Fíjense que nosotros hemos siempre hablado de dos sujetos, un sujeto superavitario de fondos y un sujeto deficitario de fondos. Cede un capital C sub 0 durante un periodo N con la condición del reembolso de una suma C sub N. Superavitario de fondos cede a un deficitario de fondos. Entonces tenemos acá dos teorías, básicamente entre otras, donde me explica qué es la tasa de interés y cómo se origina y cómo se justifica la tasa de interés. La teoría de Fisher, de Irving Fisher, y la teoría de Keynes. La teoría de Fisher está basado en este intercambio de capitales. ¿Sí? Es como una teoría microeconómica. Es una teoría en función de los sujetos que intervienen en la economía. Y la teoría de Keynes es más una teoría macroeconómica, que habla de la oferta y demanda del dinero a nivel social. Generalmente, las dos teorías conviven tranquilamente, justamente por esto, pero la que a nosotros vamos a enfocarnos es en la teoría de Irving Fisher, que dijo que, a ver, para que exista tasa de interés, tienen que coexistir estos cuatro factores. Cuatro factores. El primero y principal es el interés real. ¿Qué es el interés real? Es el sacrificio de consumo. Si yo voy a sacrificar un consumo hoy, es justamente para obtener un mayor consumo en el futuro. Reduzco mi consumo, digamos, tengo satisfechas mis necesidades básicas y puedo sacrificar una parte de mi consumo para poder consumir mayor en el futuro, es decir, ahorro. Y por el otro lado está el otro sujeto que necesita, en función de su consumo actual, mayores fondos de lo que tiene. Un sujeto superavitario de fondos y un sujeto deficitario de fondos. Después tenemos el costo de oportunidad. ¿A qué se refiere con el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es un concepto muy utilizado en nuestra materia y lo utilizamos constantemente para cualquier cosa. Y no sabemos qué significa. No entendemos qué es el costo de oportunidad. Cuando hablamos de costo de oportunidad, ¿a qué nos referimos intuitivamente? Nos referimos a comparar dos cosas. Es decir, un costo de oportunidad sería, no sé, o comprarme un jean o comprarme un pantalón de vestir. Tengo que analizar.
no tengo dinero para los dos y elijo uno u otro. Estamos haciendo costo de oportunidad del consumo, costo de oportunidad de las inversiones. ¿Invierto en un negocio o invierto en otro? Cobré una indemnización y tengo este dinero para hacer una inversión u otra, no puedo hacer las dos. Esto está justamente vinculado, cuidado, está vinculado con que el dinero no es ilimitado, hay racionamiento de capitales. ¿Está bien? Entonces, el costo de oportunidad, yo le encontré esta definición, que es la posibilidad de invertir en aquella tasa I de la mejor alternativa desechada. Me tomo el trabajo de analizar 4 o 5 alternativas, me fijo la tasa interna de retorno de cada una de esas alternativas y a la mejor de esta la voy a aplicar en mi inversión. Si da resultado, la mejor de las desechadas va a ser mi costo de oportunidad. ¿Se entiende? Tengo 5, elegí una de las 5 y la aplico a la mía. Deseché las 5, pero la mejor de las 5 es la que tomo como tasa de costo de oportunidad. Digo, a igual riesgo, siempre igual riesgo. Y acá vamos al otro concepto. El riesgo es una medida de una probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tengo? Riesgo de no pago. Yo podría prestarle dinero a una persona a una tasa del 300% mensual. Y por ahí sería un excelente negocio, pero tengo riesgo de que no me paguen. Entonces el riesgo es otra medida inherente a las inversiones y contempla la probabilidad de no pago o no cobro en el contexto macro. Y el último, cuarto y no menos importante, es la inflación. ¿Qué es la inflación? Lo que vivimos todos los días. Todos los días vemos inflación, todos los días. Vamos, cambio de precios. Cambio de precios todos los días. Hoy estamos en hiperinflación. Claramente estamos en hiperinflación. ¿Esto qué significa? Que mi poder adquisitivo se va perdiendo con el transcurso del tiempo. O sea, la inflación en realidad no es el cambio de un precio. La inflación es la pérdida sistemática, generalizada y sostenida de los precios de una economía. Hay mucha teoría sobre inflación. La inflación no es el cambio de un precio necesariamente, porque un cambio de precio puede ser por una cuestión estacional, ¿sí? Es más probable que el helado valga más en verano que en invierno, pero no puede. ¿Por qué el precio del helado cambia en invierno también? Justamente cambia porque cambian todos los precios de la economía. Entonces, tiene que ser los tres simultáneamente. Sistemática, sostenida y generalizada. No cambia un precio, cambian varios, cambian de manera sistemática, constante, porque puede haber un salto inflacionario y eso no es inflación, y generalizada y sostenida es justamente que no tiene un detenimiento. La inflación es algo que una vez que arranca no se puede detener, no hay posibilidad de detenerlo. La deflación es otro concepto asociado, que también en realidad la deflación sería lo opuesto a la inflación y es el ganar poder adquisitivo sobre un bien. La crisis del 29 fue una crisis de deflación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los precios bajaban constantemente. Entonces el tenedor de la línea decía, no consumo hoy, consumo mañana que va a estar más barato. ¿Cuándo lo necesito? El viernes. Hoy el viernes va a estar más barato. Había deflación de precios, entonces se consumía menos. Aunque ustedes no lo crean, en Argentina hay deflación.
no en todos los mercados, pero el mercado de real estate en Argentina es deflacionario. ¿Esto qué significa? Que las propiedades bajan de precio sistemáticamente. Porque es un problema de oferta también, es un problema de demanda. Oferta y demanda, y obviamente en la moneda en que está. Obviamente que la deflación es en dólares, no en pesos. La deflación es en dólares, pero existe. Si ustedes ven, van a encontrar, por ejemplo, retasado, y retasado siempre es para abajo. Y es muy común ver este efecto de deflación raro, pero existe y es bueno analizarlo como tal para que no ver solamente la inflación. A ver, estos cuatro hacen que exista la tasa de interés. Si bien nos estamos perdiendo tiempo en esto, es importante analizarlo y memorizarlo e internalizar estos conceptos para luego poder determinar una tasa de interés, qué tipo de tasa de interés. Obviamente la teoría de Keynes es macroeconómica, es más que nada el equilibrio entre oferta y demanda de dinero. Nosotros vamos a la micro, que es lo que nosotros tenemos acá. Análisis de tasa de interés, vamos a entrar, ya vimos equivalencia, proporcionalidad, tasas de interés, tipos. Vamos a los tipos de tasa de interés. ¿Qué tenemos? Encontramos tasas de interés vencidas, tasas de interés adelantadas y tasas de interés instantánea. Las tasas de interés vencidas, nos vamos a cansar de repetirlo, son aquellas que muestran el rendimiento al final de la operación financiera. Se obtiene el rendimiento al final de la operación financiera. Acá que vamos a encontrar. Vamos a encontrar cuatro. Vamos a encontrar cuatro. La tasa efectiva anual vencida, la tasa I, la tasa efectiva subperiódica vencida, I sub M, la tasa nominal anual vencida, J sub M, y la tasa instantánea, delta, que si bien está agrupada como una tasa distinta, también puede ser tanto vencida como adelantada. Esta tasa instantánea es una tasa muy interesante de analizar para operaciones financieras con mucha volatilidad. Bien, fíjense una cosa. Acá abajo hay un grafiquito. Acá abajo tenemos este grafiquito. Y sub M, o sea, la tasa efectiva subperiódica, con respecto a I, va a ser equivalente. Y con respecto a la, que es I, tasa efectiva anual vencida. Tasa efectiva anual vencida. Y J sub M, que es la tasa nominal anual vencida. Estas siglas las van a ver en las cartillas de publicación de tasas de interés para distintas operaciones financieras, distintos plazos, con estas siglas. Tasa efectiva anual vencida, tasa nominal anual vencida. Esta respecto de I sub M, que es la tasa efectiva subperiódica vencida, es proporcional. Acá, este grafiquito tiene un pequeño aditamiento, que es que va a ser proporcional si y solo si M es igual a M. ¿Qué es M? La frecuencia de capitalización de la tasa. Acá M vamos a llamar el concepto de frecuencia.
¿Por qué hablo del concepto de frecuencia? El tema es así. Imagínense, vamos a complicar con un ejemplo, no tomen nota, escúchenme. Si yo digo, la operación financiera de 100.000 pesos va a ser a interés compuesto a una tasa nominal anual, una tasa nominal anual vencida que capitaliza bimestralmente, pero los intereses se van a incorporar mensualmente. ¿Me siguieron? ¿Qué dije? La tasa nominal anual vencida con una frecuencia bimestral. Pero los intereses se van a adicionar mensualmente. Es decir, la operación financiera de capitalización es a interés compuesto con capitalización mensual. Pero la frecuencia de la tasa no es mensual, es bimestral. ¿Puede pasar esto? Puede pasar. Esta herramienta, esto que nosotros estudiamos acá, y que solo se estudia acá, y solo se estudia en esta materia, ¿sí? Nos va a permitir esto que acabo de decir, transcribirlo en algo para que cualquiera lo pueda entender. Nosotros somos las personas capaces de hacerlo, porque conocemos tanto el concepto de frecuencia, como el concepto de tasa, como el concepto de operación financiera, y como el concepto de capitalización. Esto que ahora a ustedes les aparece como algo totalmente novedoso, van a ver que luego es muy sencillo de resolver. Vamos a analizar entonces tasa por tasa. Para llegar a este último ejemplo que les acabo de dar, yo voy a analizar tasa por tasa. ¿Y por dónde empiezo? Por la tasa efectiva anual vencida. ¿Sí? El concepto vencida, en principio, es un concepto que en las finanzas se da por defecto. ¿Por qué es esto? ¿Qué estoy diciendo? Que cuando la tasa no se aclara que es adelantada, es vencida. En finanzas es muy común. Por supuesto que en un contrato yo necesito saber si la tasa es vencida o no y me lo tienen que escribir. Pero en finanzas, cuando hablamos de rendimientos y tasas, hablamos de tasas vencidas. Entonces, la tasa anual efectiva es aquella que aplicada sobre un capital unitario en un año, produce en una sola capitalización el mismo rendimiento que el valor que esa tasa está expresada. ¿Qué me está diciendo acá? El momento 0, el momento 1, un año. Capital unitario, tasa I. La vamos a denotar con la letra I. Me dice que al cabo de un año, el monto que voy a tener va a ser igual al valor representado por esa tasa. El monto que voy a obtener sobre un capital unitario va a ser igual al valor representado por esa tasa. O sea, yo voy a tener 1 más I. ¿Cuántas capitalizaciones hay? Una, acá. ¿Cuál es el capital inicial? 1. ¿Cuál es el monto? 1 más I. ¿Cuál es el valor expresado en la tasa? El mismo que voy a obtener como rendimiento. El mismo. Vamos a suponer que la tasa I, como es el ejemplo, sea del 12,36. O sea,
12,36%. Nosotros ahora lo vamos a transformar en tanto por 1. 12,36%. ¿Qué me está diciendo el 12,36%? Me está diciendo que aplicado sobre un capital unitario de 1 peso, ¿cuánto voy a obtener de rendimiento? El mismo valor que me expresa la tasa. 12 centavos 36. Entonces voy a tener, si esto es 12,36, voy a tener 1 más 0,1236. Parece fácil de ver, pero es importante identificar esa tasa efectiva anual. Es importante identificar esa tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual, ¿sí? Generalmente es a la cual se refiere cuando hablamos de tasa interna de retorno. Una tasa vencida, con una sola capitalización al año, que me va a mostrar el rendimiento de la unidad de capital en el año, en la unidad de tiempo. A ver, en finanzas, y más en matemática financiera, la unidad del tiempo es, así como en otras materias, la unidad de medida es el metro, por ejemplo, o el pie, o la milla, etc. Acá es el año. Que no quiere decir que luego nosotros no lo cambiemos. Pero en finanzas ustedes van a ver que todo está referido a un. ¿Se entiende esto? La frecuencia, ¿cuál es la frecuencia de capitalización? 1. Importante esto, ¿eh? Muy importante. ¿Cuál es la frecuencia? 1. ¿En qué momento se muestra el rendimiento? ¿En qué momento se va a tener disponible ese rendimiento? Al final de la operación financiera. Por eso vencido. Se nos va a pisar el pizarrón con la filmina, pero bueno, no interesa. Intentaremos ser... Vamos a achicar esto. Muy bien. Ahora voy a ver una nueva tasa, que es la tasa efectiva subperiódica vencida. ¿Qué me está reflejando la tasa efectiva subperiódica vencida? ¿O qué representa? ¿Cuál es el concepto? Es aquella tasa que muestra el rendimiento efectivo en el subperíodo de capitalización. Y este subperíodo, si nosotros hablamos del periodo es anual, necesariamente va a ser menor al año. Por lo tanto, la frecuencia de capitalización, en este caso, va a ser como mayor que 1. Elegí en este caso, elegí una tasa efectiva subperiódica con 2 periodos de capitalización, con una frecuencia igual a 2. M es igual a 2. Fíjense que es mayor que 1. La frecuencia necesariamente es mayor que 1. Ahora, ¿cómo va a ser la tasa subperiódica respecto de la tasa anual efectiva Samba? Si yo quiero llegar
al mismo monto, al mismo rendimiento, acá es donde voy a buscar la equivalente. Es decir, yo tengo un monto que es igual a 1, el monto en este caso, es igual a 1,1236. Si yo tengo dos frecuencias de capitalización, voy a utilizar lo que aprendí en la clase de repaso, que yo dije, bueno, yo tengo acá dos cosas. Primero, tengo mi monto. Mi monto ahora es 1,1236. Ya lo tengo determinado. Lo que yo quiero buscar es una tasa, ¿sí?, subperiódica con una capitalización de 180 días. Es decir, que haya dos capitalizaciones en el año. Que la frecuencia de capitalización sea igual a 2. Perfecto. Sencillo, porque yo ya tengo el conocimiento del álgebra. Entonces yo digo, si mi capital era 1 y lo que quiero es obtener la tasa efectiva semestral, y sé que es capitalización compuesta y voy a tener dos capitalizaciones en el año, voy a obtener 1,1236. De acá, despejo. Esto se elimina. Primero despejo esto, va para acá. Y luego reemplazo esto y va para acá. Abro el paréntesis desde afuera hacia adentro. Entonces, ¿cómo me queda? 1,1236. Esto es raíz cuadrada. ¿Sí? Menos 1. Y esto, ¿a qué les da? Igual a 0,06. De vuelta. Capitalización compuesta. En capitalización compuesta, si yo hubiera tenido la tasa anual y lo que quiero es capitalizarlo un semestre, jamás se me hubiera ocurrido hacer esto. ¿Qué hubiera hecho yo en capitalización compuesta? Digo, bueno, el capital inicial por 1 más 0,1236 dividido un medio. ¿Está bien? O un semestre. ¿Está bien? ¿Esto qué me tiene que dar? 1,06. Y no me da, me estoy equivocando. 1,06. No sé nada de equivalencia. Voy al práctico 1. Capitalización compuesta. Y adapto el tiempo a la tasa. La tasa no se mueve. ¿Por qué adapto el tiempo a la tasa? Porque es lo único que es proporcional entre sí. Me da 1,06, controlen las cuentas para que el profesor pueda demostrar que esto está bien. Ahora estoy estudiando las equivalencias. Entonces yo digo, no, pará. Quiero saber cuál es la tasa semestral. Ya no me interesa la tasa efectiva anual. No quiero trabajar con tasas efectivas semestrales. Quiero trabajar con tasas efectivas, anuales. Quiero trabajar con tasas efectivas semestrales. ¿Cuál es la tasa efectiva semestral equivalente a la tasa efectiva anual del 12,36? Entonces, hago esta operación. Digo, si yo lo que quiero es llegar al mismo rendimiento en un año, pero ahora lo que tengo son dos capitalizaciones, la tasa que representa esa capitalización va a ser el 6% efectivo semestral. ¿Qué hago? Lo demuestro. ¿Cómo lo demuestro?
Digo, este mismo peso lo corro hasta acá, ¿qué tengo? 1 más 0,06. ¿Está bien? 1,06. Y ahora lo capitalizo otra vez por 1,06. Ya el monto en este momento. Y acá, 1,06 por 1,06 me da 1,1236. Si no entienden, repetimos. Estoy ahora descubriendo una nueva tasa, equivalente a la tasa dato. Ya no me manejo con la proporcionalidad del tiempo, me manejo con tasas equivalentes, con una tasa equivalente a la tasa dato. ¿Cuál es mi tasa dato? La tasa efectiva anual. Entonces yo digo que la tasa efectiva del 6% semestral vencida es equivalente en un año a la tasa efectiva anual vencida. ¿Por qué? Porque aplicado sobre un mismo capital unitario, en el lapso de un año, considerando cada una de las frecuencias de capitalización, voy a obtener ¿qué cosa? ¿El mismo qué? El mismo monto. Nos cansaremos de hablar de estos conceptos. ¿Hasta acá? Compliqué. Ahora viene la peor. La tasa nominal anual. Esta tasa es, de alguna manera, una tasa que me dice una cosa y en realidad me está diciendo dos. Me da dos informaciones. Es una tasa con doble información. No me dice ni una cosa y no me dice ninguna ni otra. O sea, me da doble información, pero no me da ningún, de alguna forma, no me da la información del rendimiento. Por eso se llama nominal. Y a pesar de todo esto que yo estoy diciendo, es la tasa más usada. Y es la tasa que van a encontrar en todos los contratos financieros. Un día fui a hacer un plazo fijo a un banco, hace muchos años, cuando todavía se hacía a mano y a máquina. Sí, mucho tiempo. Y yo le pregunté, tenía curiosidad, ¿cómo hacía la cuenta? Porque no me daba la cuenta a mí. Entonces, el muchacho de la operación del banco hizo así. La tasa es del 12, en realidad utilizó la tasa porcentual, dijo la tasa es del 12, lo divido por 100, lo divido por 365 y lo multiplico por la cantidad de días. ¿Cuántos días hay? Agarra un almanaque, cuenta los días y dice hay 33 días. Hizo eso. Y ahí me dio las cuentas. Y empezó a dar las cuentas. Hizo esto. Bueno, ¿qué significa esto? Que la tasa que me está utilizando es una tasa de contrato, una tasa nominal anual, vencida, pero que necesita otra información. ¿Qué es qué? Esta. En el ejemplo, es como si yo dijera, lo voy a dejar por 180 días. Por 180 días. Y voy a utilizar
año comercial. Es más fácil. A ver, calculadoras financieras existían, pero hace muchos más años, o sea, imagínense que la entidad bancaria mucho más viejo que las computadoras, entonces se utilizaba 360, era más fácil. Meses de 30 días era más fácil de dividir. Y como todo, el sacrificio de esos 5 días no era importante, no es significativo, tampoco en finanzas es significativo. Sí, por ahí es más importante de dinero, no en raciones pequeñas. Y además no se olviden otra cosa, las tasas de interés ahora están mucho más elevadas, pero hace muchos años esto eran tasas pequeñas. La tasa de interés en el mundo, creo que la Fed dijo 25 puntos, aumentó la tasa en 25 puntos, creo que está en 5,75 anual, que es muy alta igual, pero en términos como en la nuestra, 118, se diluye. Por lo tanto, se hacía esta cuenta. Entonces, ¿qué me está diciendo del 12? Que en realidad es una tasa de contrato. Me está haciendo todo un cálculo matemático para darme el rendimiento del semestre. Entonces acá aparecen dos parámetros de tiempo. Uno es el tiempo al cual está expresada la tasa. La tasa nominal está expresada en un lapso de tiempo, que es este año. Y el otro es el tiempo de la operación financiera a cual se va a aplicar la tasa, o sea, la frecuencia que va a tener esa tasa de capitalización. La frecuencia de capitalización que va a tener esa tasa del 12%. Entonces vamos a encontrar que esta tasa es una tasa nominal anual con capitalización semestral. Y la vamos a llamar J2. Nosotros utilizamos para el estudio de las equivalencias de tasa la unidad de medida del año y la unidad de medida en función de la frecuencia de la cantidad de veces que se capitalizan en un año. ¿Está bien? En la práctica vamos a perfeccionar esa frecuencia llevándolo a lo que es frecuencia diarias. ¿Está bien? Pero en principio, en el estudio preliminar, para poder comprender esto de tasas, necesito simplificar los coeficientes. Por lo tanto, lo que yo hago es decir que el subíndice que asocio al valor algebraico que le doy a la tasa es el equivalente a la frecuencia de capitalización que yo voy a expresar en un año. ¿Se entiende esto? Igual queda grabado, así que lo vuelven a escuchar, escuchar y a escuchar. Muy bien. No sé, los que están en Zoom, a ver si no me... Ahí estoy. Los que están en Zoom no ven el pizarrón, lo ven chiquitito. Y ven las filminas. Borramos acá. Entonces, ¿qué me refleja la tasa nominal anual? Me refleja el rendimiento nominal o teórico en un año sin contemplar el rendimiento de la frecuencia de capitalización.
no contempla el rendimiento de la frecuencia de capitalización. Es decir, me informa que esa tasa nominal tiene una capitalización semestral, pero no me la está informando en el valor de la tasa. ¿Se entiende? En el valor de la tasa solo está el rendimiento nominal sin ninguna capitalización acumulada. Por eso se dice, no contempla los rendimientos que se producen en cada frecuencia de capitalización. ¿Que quién me lo está informando? La tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual, yo puedo decir que es aquella tasa que sí me informa el rendimiento efectivo de un año. La nominal no. La nominal me informa solo el rendimiento teórico en un año, sin contemplar la frecuencia. No me está informando cuánto rendimiento voy a tener por la frecuencia de capitalización de esa tasa. ¿Por qué no me lo informa? Porque es una tasa de contrato y tiene que ser lo más depurada posible. ¿Y por qué tiene que ser lo más depurada posible? Porque yo, cuando analice instrumentos financieros en mi análisis, yo lo que tengo que tener en cuenta es que las operaciones financieras también se van a diferenciar por la frecuencia de capitalización de esas operaciones financieras. Es decir, ¿a qué voy con esto? Si yo tengo que invertir entre dos bonos, en uno que paga cupones trimestrales y otro que paga cupones semestrales, cuando vea el contrato de los bonos, lo que se llama, ahora se me fue de la mente, bueno, el contrato donde el pliego de condiciones donde se emiten los bonos, ¿cómo? El prospecto de emisión, muy bien, gracias, no me salía, de la farmacia, tenía que decir. El prospecto de emisión aparece la tasa nominal, pero no aparece el rendimiento efectivo. Pero también aparece la cantidad de bonos o la frecuencia que van a tener esos bonos o cómo se van a pagar esos bonos, esa renta. ¿Esto qué me va a determinar? Que yo tenga que estudiar por separado para poder compararlo y buscar qué cosa. La tasa interna de retorno, que es la tasa efectiva anual de cada bono. ¿Sí? Lo van a encontrar en inglés, que es el yield o el current yield. Ese es el valor que les va a dar esta tasa efectiva. Pero no la tasa de contrato. ¿Sí? Por lo tanto, aparece sí la tasa nominal. Y esta tasa nominal se denomina con la letra J. Se denomina con la letra J. Y aparece así. J2 es igual al 12%. Pero tiene dos frecuencias de capitalización. ¿Sí? Una acá y otra en este punto. ¿Qué es lo que me está diciendo esta tasa? Lo que me está diciendo es que usted no puede obtener el rendimiento. Yo no voy a obtener 1,12 al finalizar el año. ¿Por qué? Porque tengo dos frecuencias de capitalización. ¿Cuándo obtendría 1,12? Cuando la frecuencia de capitalización es una sola. Cuando la frecuencia de capitalización es una sola, entonces la tasa nominal anual va a ser igual a la tasa efectiva anual. Es un solo caso, es un caso raro, donde cuando yo hablo de tasas nominales,
hablo de frecuencia de capitalización necesariamente. ¿Y cuántas frecuencias de capitalizaciones tengo en un año? Y puedo tener hasta 365 frecuencias. ¿Está bien? Puedo tener frecuencia 365, puedo tener frecuencia 12, frecuencia 4, frecuencia 3, frecuencia 2, etcétera. Frecuencia de las que quiera. Yo puedo determinar que la operación financiera capitalice cada 45 días. Si capitaliza cada 45 días, tengo una frecuencia equivalente a 6, perdón, a 6 sería bimestral, a 9. ¿Está bien? Si no me equivoco. ¿Ah? Entonces yo puedo tener varias frecuencias de capitalización y ser la misma tasa. Y siempre la misma tasa. Entonces, en principio, entre estos dos bonos que yo tengo, que uno capitaliza, que uno me paga cupones mensuales y el otro me paga cupones semestrales, a la misma tasa nominal, ¿cuál elegirías? ¿Por qué? ¿Y eso qué significa? Que voy a obtener un mayor rendimiento a igual tasa nominal y mayor, igual tasa nominal a mayor frecuencia, mayor rendimiento efectivo anual. ¿Está bien? Cuando ustedes compartan un concepto, siempre tienen que referirse, cuando hablamos de rendimiento, en el espacio de tiempo que obtenemos este rendimiento. ¿Está bien? Pero bien contestado. Bien contestado. Muy bien, entonces, ¿qué pasa acá? Yo, a esta tasa, lo que tengo que hacerle, a este 0,12, lo que tengo que hacerle es dividirla por la frecuencia. O sea, la tasa nominal anual no me está brindando el rendimiento efectivo. Pero lo que tengo que, entonces, pero yo sé que la frecuencia es semestral, por lo tanto, yo tengo que dividir el valor de la tasa nominal por su frecuencia. ¿Está bien? Y a eso, entonces, le sumo la unidad. Y me da 1,1236. ¿Qué significa esto? Yo estoy parado acá en 1. Tengo la tasa del 12% anual. Al primer semestre, ¿qué hago? Digo 0,12 dividido 2 más 1. Esto me da 1,06. Me da igual que el anterior, y sí, porque la idea es que sean equivalentes entre sí. Llego a este punto, voy hasta este punto y hago lo mismo. Tengo 1,06 por 1 más 0,12 sobre 2 y me da 1,1236. También podría haber dicho lo siguiente. ¿Cuál sería la tasa nominal anual con capitalización semestral, sabiendo que la tasa efectiva anual es 12,36? Digo, sobre un peso, 1 más J2 sobre 2 a la 2 es igual a 1,1236. Y despejo. Acá es un poco más complejo porque tengo esto. 1,1236 elevado a un medio, ¿sí? Menos 1 y esto por 2. ¿Se ve? Primero saco esto, después saco esto y por último saco esto. Esto se me anula. Entonces yo esto lo resuelvo, esto me da 1,06 menos 1 por 2 me da 0,2.
¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo equivalencias entre las tasas. ¿Qué digo entonces entre? Fíjense, escuchen lo que voy a decir, no escriban. 12,36 efectivo anual, 6% efectivo semestral y 12% nominal anual con capitalización semestral. Las tres tasas, ¿son iguales? ¿Iguales? Son iguales. ¿Está bien? Con estas tres tasas sobre el capital unitario, ¿llego al mismo monto? Sí. ¿A qué monto? 1,1236. ¿Está bien? ¿Cuál es la tasa que me muestra el real rendimiento en un año? La efectiva anual. Las otras no. Pero ¿cómo son las tasas entre sí? No son iguales, son equivalentes. Esto es muy importante. Ahora, entonces, viendo esto, yo voy a decir otra cosa. Vamos a cambiar la frecuencia. Vamos a cambiar la frecuencia. Yo quiero una frecuencia de 12. Una frecuencia de 12 en un año es una frecuencia ¿cómo? Mensual. Perfecto. Tengo que partir de algo. Ojo. ¿De dónde voy a partir? Del rendimiento efectivo anual. Voy a partir de algo más sencillo. Si yo digo que mi tasa efectiva anual es el 12,36, ¿cuál sería la tasa efectiva mensual? ¿Cuál sería la tasa efectiva mensual? Entonces me voy a la relación entre las tasas efectivas y me encuentro con esta fórmula. 1 más I es igual a 1 más I sub M a la M, igual a 1 más J sub M sobre M a la M. ¿Sí? Fíjense que acá está resuelto. Pero yo a esto le quiero agregar, quiero ver la tasa efectiva mensual. Fíjense algo que nosotros vimos a interés simple, que es que la proporcionalidad. ¿Está bien? Nosotros a interés simple vimos proporciones. Y nuestra cabeza está preparada para proporciones. Es más fácil entender proporciones que otra cosa. ¿Está bien? Si la tasa, fíjense la tasa efectiva anual, 12,36, y la tasa nominal anual, 12. ¿Son parecidas? Tienen una cierta relación, empiezan con 12. ¿Está bien? 12%. Si yo las tengo a la vista, sé que la tasa efectiva anual, como es más alta que la nominal, porque contiene la capitalización de la frecuencia, que no la contiene la nominal, digo, y estas, si son equivalentes, esta tiene que ser la nominal. El 12% es nominal. ¿Y la tasa efectiva semestral cómo es, por ejemplo, con respecto a la tasa nominal anual? Además de equivalente. Es proporcional. 12 dividido 2, 6. ¿Está bien? ¿A qué voy con esto? Que yo de alguna manera digo, ¿cuánto me tiene que dar la tasa efectiva mensual? ¿Cerca de cuánto? ¿Cerca de cuánto me tendría que dar la tasa efectiva mensual? Cerca del 1%. Perfecto, no me cabe duda. Me tiene que dar cerca del 1%. ¿Por qué digo esto? Porque yo voy a utilizar fórmulas para buscar equivalencias y yo en esa fórmula que busco equivalencia sé que hay un grado de proporción. ¿Por qué? Porque si no,
Cuando haga el pasaje de término me puedo equivocar. Y en un parcial me puedo equivocar más. Pero lo que no me voy a equivocar es saber que va a estar cerca del 1. Entonces yo ya sé que va a estar cerca del 1. ¿Cómo hago? Digo, bueno, 1 más el capital inicial es 1 y sub 12 a la 12 es igual a 1,1236. De acá despejo y sub 12. ¿Cómo? 1,1236, 1 sobre 12 menos 1. Y esto me da igual a 0,009 algo. A ver si lo tengo en algún lado. Bueno, 0,9. A mí me da, ahí me está dando demasiado redondeo. 0,9. Vamos a volver a la figura. Porque esto después lo van a tener, pero son muchos cálculos. 0,9, ¿cuánto te dio? ¿Quién hizo? Vamos a ver el Excel, entonces volvamos al Excel. A una. 0,9, acá está. 0,9, esto te da, ahora sí. 0,9759. ¿Está? Va a sacrificar porque tenemos esto acá. Y yo lo busco. 1,12. Potencia. 1 dividido 12. Menos 1. Me da esto más precisamente. Vamos a escribirlo bien. Con esto 0,9009488. ¿Esto qué es? El 0,95% mensual. Cuando tenemos este tipo de tasas tan pequeñas, utilizamos algún que otro mayor decimal. Podemos hacer así. Los de Zoom están viendo la pantalla, ¿no? A ver, si no, empezamos a compartir. Muy bien. Fíjense entonces que si yo quiero agregar esta equivalencia acá, tengo 1 más 0,00949 a la 12. Y va a ser igual a todas estas. Esto que tenemos acá, esta relación, se llama la relación entre factores de capitalización de tasas vencidas. ¿Sí? Es la relación entre las diferentes tasas de interés vencidas a través de los factores de capitalización. Este es un factor de capitalización. Esto es un factor de capitalización. Lo que está en el medio
es la tasa equivalente. ¿Sí? ¿Se ve? Tenemos el ejercicio que van a ver en la práctica, el ejercicio 1 del práctico 3, que me dice, dada la tasa efectiva anual vencida del 7,5, ¿sí? Dada la tasa efectiva anual vencida del 7,5, entonces tengo que I es el 7,5% anual vencido. Calcular la tasa equivalente de 30 días. ¿Cuál es la tasa equivalente de 30 días? La I sub 12. Que ahora van a ver que dice I 365 sobre 30. Es decir, vamos a utilizar para mostrar la frecuencia de capitalización de la tasa, la relación que hay entre los días que tiene la tasa representada. Es decir, la cantidad de días a la cual está referida una efectividad sobre la cantidad real de la tasa subperiódica. Tasa equivalente de 90 días. Y 365 sobre 90, o lo que es lo mismo, y 4 trimestres, son 4 trimestres al año. ¿Está? Tasa nominal anual vencida con capitalización cada 30 días. Tasa nominal anual vencida con capitalización cada 180 días. Perfecto. Si yo voy a la terminología, yo digo J 365 sobre 30. O lo que es lo mismo, J 12. Tasa nominal anual vencida con capitalización cada 180 días. Entonces, J 365 sobre 180 o J 12. Parto de la base, entonces, que voy a decir que 1 más 0,075 va a ser igual a 1 más I sub 12 o I 365 sobre 30 a la 365 sobre 30 igual a 1 más I 365 sobre 90 elevado 365 sobre 90 igual, escribo abajo porque se me va de cámara, 1 más J 365 sobre 30 dividido 365 sobre 30 elevado 365 sobre 30 e igual a 1 más J 365 sobre 180 365 sobre 180 elevado 365 sobre 180. Fíjense que todas estas tasas son equivalentes entre sí. ¿Sí? Todas estas tasas son equivalentes entre sí. Vamos a dejar de compartir para los que están en Zoom. Todas estas tasas son equivalentes entre sí. ¿Está bien? Entonces, me voy a los resultados. Los resultados me dicen que la tasa efectiva mensual, ¿sí? Y 365 sobre 30 es igual a 0, vamos a ponerlo en porcentaje, 0,5962%. Que la tasa efectiva trimestral... Profe, Sí. ¿puede escribir con negro porque el rojo no se ve? ¿Quién usa micrófono? ¿De Zoom es? Sí, Sí, ya sé. Escribo con negro. Igual es lo que tenés en la guía. Fíjate la guía, estoy haciendo otra cosa. Pero voy a escribir con intimidatorio.
1,7992. No dudé ni un segundo. Y tengo J 365 sobre 30 igual a 7,2536. Ellos no ven el pizarrón, pero no están viendo otra cosa. Y J 365 sobre 180, 7,3626, si no me falla la mente. ¿Qué me está diciendo acá respecto del 7,5? Fíjense esto. Que todas estas 5 tasas son equivalentes entre sí. ¿Sí? Todas las 5 tasas son equivalentes entre sí. Entonces, lo que quiero ver, ¿qué pasa acá? La tasa efectiva mensual, bueno, tiene un grado de proporcionalidad con igual que la tasa efectiva trimestral. Si es el 7,5, trimestral es dividido 4, más o menos 1,8, dividido 12 es 0,60. Tiene una cierta proporcionalidad, una cierta lógica. Pero ¿qué pasa acá? Acá no tiene lógica. Van a estar cerca del 7,5 ambas, o por lo menos 7 y algo. Cerca del 7,5. No va a superar el 7,5. Nunca va a superar el 7,5. La nominal. Pero son distintas. A medida que me acerco a la frecuencia 1, ¿sí? A medida que me acerco a la frecuencia 1, esta es 12, esta es 2 y esta es 1, el valor de la tasa nominal se va acercando a la tasa efectiva anual. Y a medida que me alejo de la frecuencia, a medida que aumento la frecuencia, el valor de la tasa nominal va a disminuir. El valor de la tasa nominal va disminuyendo, justamente porque estoy teniendo, ¿qué cosa? Distintas capitalizaciones. No deja de ser equivalente. ¿Está bien? Pero miren esto, que no es fácil de mirar en esta porque 7,5 anual, pero es más fácil de mirar en el ejercicio que vimos hoy. ¿Qué dijimos? La tasa nominal anual era el 12%. La tasa efectiva semestral era del 6%. La frecuencia de ambas tasas, ¿cómo son? Iguales. 2 y 2. ¿Está bien? O sea que yo puedo decir que son proporcionales entre sí. ¿Pero qué digo de la tasa nominal anual del 12% respecto de la tasa efectiva mensual del 0,95%, redondeando? ¿Son proporcionales entre sí? No. ¿Cuál sería la proporción? 1 a 12. Pero no son 1 a 12. Es menor a 1. ¿Y eso por qué? Porque la proporción entre la tasa efectiva subperiódica y la tasa nominal anual se da si y solo si la frecuencia es la misma. Y acá se ve en esto. Esta tasa es proporcional a esta. Acá es proporcional. Si yo esto lo divido por 365 sobre 30, me va a dar esta tasa. Acá se da la proporcionalidad. Solo acá se da la proporcionalidad. Pero que no quiere decir que no sean equivalentes entre sí, además de proporcional. La tasa nominal anual con capitalización semestral no es proporcional a la tasa efectiva mensual, ni proporcional a la tasa efectiva trimestral. ¿Por qué? Porque la frecuencia de las tasas es distinta. Esto es muy importante para cuando ustedes tengan que sacar una tasa de otra tasa.
¿Por qué les digo esto? Porque a veces me olvido del origen de la tasa. Y van a encontrar un concepto que es en función de dato. Si el dato ahora es este, por ejemplo, tasa nominal anual con capitalización mensual, 7,2536, yo puedo decir que esta tasa efectiva anual, respecto de esta, capitaliza como mensualmente. ¿Está bien? Es un concepto que va a ser nuevo para ustedes y que por ahora ténganlo sin llevar a decir la tasa efectiva anual capitaliza mensualmente. No. ¿Por qué? Porque da confusión. En principio aprendamos esto. Lo van a ver si existe, existe. Pero, en principio, yo lo que quiero diferenciar es esto. Que la tasa efectiva anual me muestra el rendimiento de la unidad de capital en el año, en la unidad de tiempo. Exactamente. O sea, si yo pongo un peso, al cabo de un año, voy a obtener 1 más 7,5%. O sea, 1,075. ¿Está bien? Si yo tengo la tasa nominal anual, esta tasa no me va a reflejar el rendimiento efectivo directamente. Tengo que hacer una operación. Muy bien. Vamos a compartir y vamos a finalizar esta tasa equivalente. Acá tienen los ejercicios. Y les voy a dejar como ejercicio, para que resuelvan esta tabla. ¿Sí? Esta tabla. Esta tabla, a ver si la puedo copiar. No la puedo copiar, pero puedo copiar esto, así. Lo vamos a pegar en el grupo. Para que resuelvan ese ejercicio.